Muy queridos hermanos todos, muy buenas tardes. Estamos aquí en este domingo 29º del tiempo ordinario y prácticamente estamos entrando en la recta final de nuestro calendario litúrgico que comprende 34 semanas. Estamos ya iniciando la semana 29 y hoy en el mundo está dedicado a las misiones. Es el Domingo Mundial de las Misiones. Y bien, domingos anteriores hemos escuchado algunas parábolas en las cuales Jesús duramente se ha dirigido a los escribas, a los fariseos, criticándolos fuertemente. El texto de hoy, que es del Evangelio de Mateo, capítulo 22, de los versículos 15 al 21, es un encuentro con unos enviados de estos fariseos y del partido de Herodes, unos herodianos. Evidentemente no les gustó que los criticara, que se dirigiera a ellos criticándolos fuertemente. Y el día de hoy escuchamos cómo le envían a unos escribas herodianos para hacerle una pregunta y ponerlo a prueba para hacerlo caer. Bien, este más o menos es el contexto. Y le preguntan, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Recordemos también que en tiempos de Jesús o muchos años antes, hacia alrededor del año, no sé, 60 y tantos, 66, no lo recuerdo muy bien, el Imperio Romano invade a Jerusalén y toma Jerusalén y la somete. Se extendió por muchos años, por más de 100 años, el Imperio Romano en Jerusalén. Y lo que hacía el Imperio Romano era sitiaba la ciudad, los obligaba a rendirse y cuando ya se rendían, pues los obligaba a pagar impuestos, de todo. Los dejaba vivir su religión, su cultura en ciertos momentos, y muchos pueblos hasta su propio rey tenían, pero tenían que pagar impuestos, de todo. Tenían que pagar impuestos de lo que vendían, de lo que compraban, de las exportaciones, de las importaciones, de todo tenían que pagar impuestos. Impuesto sobre la tierra, y aquellos que no tenían la tierra, que no tenían algo que producir, que vender o que comprar, había un impuesto que tenían que pagar, el tributus capita, que se refería al impuesto por el hecho de estar ahí, por el hecho de vivir en ese territorio, tenían que pagar impuesto. Traducido es el impuesto sobre la cabeza, es decir, todo individuo tenía que pagar impuesto. Solo por el hecho de existir o de estar o de vivir ahí, tenía que pagar impuestos. Y por eso, este grupo que entre sí eran antagónicos, por un lado los enviados eran fariseos. Los fariseos eran rigurosos cumplidores de la ley, eran los religiosos, los estudiosos, que estaban por supuesto en contra de la invasión del Imperio Romano y se habían unido con los herodianos, con los del partido de Herodes, que por supuesto estaban a favor de Herodes, de su reinado, y por supuesto como el reinado de Herodes estaba auspiciado por el Imperio Romano, por lo tanto estaban a favor de Herodes y del pago de los impuestos. Luego entonces le hacen una pregunta maliciosa para ponerlo a prueba y hacerlo caer.
Recordemos que ya Jesús está en Jerusalén y está en los últimos momentos de su vida. Él sabe que va a morir, que lo van a matar, y solo están buscando un elemento para hacerlo caer. Y le hacen la pregunta: ¿es lícito o no pagar el impuesto al César? La respuesta de Jesús no se hace esperar y les dice: hipócritas, ¿por qué quieren tenderme una trampa? ¿Por qué me preguntan esas cosas? Y Jesús responde aquella frase que casi todo el mundo conoce: seamos religiosos, cristianos o no, leamos la Biblia o no, casi todos conocemos esta frase de Jesús: darle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y bueno, este es el contexto. Primer punto para meditar y reflexionar: ¿qué es darle al César lo que es del César? Evidentemente, si nosotros vamos al contexto, nos damos cuenta que el pueblo estaba sometido al Imperio Romano y estaban obligados a pagar impuestos. Les tocó esa realidad y esa realidad vivían. Para nosotros, ¿qué es darle al César lo que es del César? Pues miren, sencillo. Nosotros vivimos en un territorio concreto, con unas leyes concretas. Estamos sujetos a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Estamos sujetos a la Constitución y a las garantías que emanan de la Constitución. Por lo tanto, como ciudadanos que pertenecemos a un territorio, estamos sujetos a darle al César lo que es del César. El César representa todas estas realidades temporales, palpables, como el gobierno, como las leyes, como la vida, etc. Y dice Jesús: denle al César lo que es del César. Es decir, si yo estoy sujeto como mexicano a unas leyes, entonces tengo que vivir sujeto a las responsabilidades que emanan de esas leyes. ¿Me estoy dando a entender? Luego entonces no puedo hacer lo que yo quiera. Una de esas, hoy lo escuchamos en el Evangelio, es pagar impuestos, y de hecho los pagamos. Ya quiero ver que una empresa o que una persona diga: yo no voy a pagar impuestos, porque la evasión de impuestos es ilegal, y quien evade impuestos, la consecuencia es la cárcel. Hay leyes que para el bien común están establecidas, como el orden, como yo no puedo agredir a nadie, yo no puedo asesinar a nadie. ¿Por qué? Porque estoy sujeto a una ley. ¿Me expliqué o no? Luego entonces no puedo hacer lo que me dé la regalada gana. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. En ese sentido estoy llamado a darle al César lo que es del César, a vivir el bien común del territorio donde yo estoy viviendo. Y más aún, fíjense, yo estoy en territorio mexicano, y si por alguna razón yo paso a territorio estadounidense, con mucho más razón estoy sujeto a las leyes de aquel país a donde yo voy a entrar. Y si voy a Europa, si voy a Italia, a Francia, yo no puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque en cada territorio hay una ley. ¿Me expliqué? Y yo, como ciudadano de este territorio mexicano, tengo que cumplir la ley, las normas, darle al César lo que es del César. ¿Estamos hasta aquí bien o no? Yo me pregunto, y hoy te lo pregunto:
¿Somos buenos ciudadanos? ¿Cumplimos la ley, las normas, o nos las pasamos, o nos las brincamos? Segundo, dice Jesús, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es darle a Dios lo que es de Dios? ¿Qué será de Dios? Todo le corresponde a Dios. En realidad, dime una sola cosa que no sea de Dios: el pecado. Eso es lo que no es de Dios. Pero de ahí, todo le corresponde a Dios. Todo es de Él. Todo. Toda la vida, mi trabajo, mi tiempo, mi esfuerzo, mi servicio. Y si voy más, mi matrimonio, mis hijos, todo le corresponde a Dios. Y hoy tendríamos que preguntarnos, ¿en realidad le doy todo a Dios? Tengo la conciencia, porque además de ser ciudadano que pertenece a un territorio, además soy bautizado, soy hijo de Dios. De ser criatura he pasado a ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios he tomado conciencia que todo le corresponde a Él, todo. Y esto es lo segundo que tendríamos que meditar. ¿Le pertenezco y tengo conciencia de que le pertenezco a Dios? Mi matrimonio, lo que soy, lo que tengo, mi trabajo, mis hijos, ¿estoy consciente que todo le pertenece a Él? Y por último, tercero, dicen las abuelas que es donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque le doy. Si el César representa estas realidades temporales, como el trabajo, como el dinero, como la familia, como los hijos, como el país, como el territorio, como las leyes, eso es lo que representa el César. El problema es que le entrego al César lo que le corresponde a Dios. Y a veces coloco a alguien o a algo en un trono, coloco a mi César en un trono, idolatro a ese César y no me doy cuenta que eso le corresponde a Dios. ¿Cuántas veces he colocado a algo, a mi trabajo? ¿Cuántas veces he idolatrado mi trabajo, mi dinero, o a una persona le he dado todo y no me doy cuenta? O si me doy cuenta, se lo estoy entregando y eso le corresponde a Dios. Así es que hoy el tercer punto es meditar. Señor, tal vez le he dado todo a ese César. Y no es que esté mal entregarme a mi familia, a mi matrimonio, a mis hijos, a mi trabajo. No es que esté del todo mal, pero le estoy dando todo, incluso hasta mi voluntad, a una persona. Y es bueno darle al César lo que es del César. En este caso, como mexicano, se lo doy a mi patria, a mi patria. Tú sabrás si se lo das a un partido. A quien se lo tengo que dar es a mi patria, no a un partido, menos a una persona que se siente como Dios, menos a un gobernante que usurpa o quiere usurpar o tomar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y hoy tendríamos que preguntarnos si eso que yo le estoy dando le corresponde, y hasta mi voluntad se la doy, cuando toda mi voluntad, mi libertad, le corresponde únicamente a Dios. ¿Me expliqué o no?
Tal vez a 2 que 3 ya les caí bien gordo. Pero hoy, a la luz del Evangelio, dice Jesús, te dice a ti y me dice a mí, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que le corresponde a Dios. Así es que, a la luz del texto, vayamos a casa meditando profundamente esto. Señor, ¿acaso yo te doy lo que te corresponde, lo que de suyo es y te pertenece a ti? ¿No estaré doblegando mi libertad, mi voluntad con mi noviazgo? ¿No estaré entregando todo lo que soy, lo que tengo a una persona, a mi novio, a mi novia? ¿No estaré entregando todo a mis hijos y al rato se casan y se largan los rejijos de toda la rejijurria? ¿No estaré entregando toda mi libertad, mi voluntad por un plato de lentejas? ¿No estaré entregando mi libertad, mi voluntad a alguien que quiere ser como Dios? Y hoy vayamos a casa meditando si estoy entregando todo a alguien que no es Dios. Que el Espíritu Santo hoy nos ayude a meditar y reflexionar profundamente y que tengamos esa conciencia que la voluntad, la libertad y todo el amor se le dan solamente a Dios. Dale al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender su palabra y ponerla en práctica, y que la intercesión de María, nuestra Madre, siempre nos acompañe. Que así sea.